presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. San Lucas 1, capítulo 1, verso 5 en adelante leemos la palabra de Dios. Dice la Escritura: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. Amén. Pueden tomar asientos. Dios no se olvida de ti. Díselo a alguien que esté cerca de ti. Dios no se olvida de ti. En estos días, en mis lecturas devocionales, el Espíritu Santo me dirigió a comenzar a leer sobre el nacimiento de Jesús. Muy oportuno a propósito de la fecha que estamos viviendo, en el momento que estamos hablando. Y me dirigió al Evangelio de Lucas, porque es el Evangelio que de manera más detallada aborda el nacimiento de Cristo y su precursor Juan el Bautista. Y hoy quiero comenzar a reflexionar alrededor de la vida de Juan el Bautista y específicamente la manera en que Dios trató con sus padres para que Juan naciera. Quizás muchos de los que me están escuchando no lo sabían, pero este personaje representaba la petición de sus padres delante de Dios por muchos años. Entrando en los días finales de un año, y fue lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu, creo que es oportuno o muy oportuna esta palabra que Dios me ha dado para proclamar. Dios no se olvida de ti. ¿Quién era Zacarías? Era un sacerdote judío, miembro del grupo sacerdotal de Abías. Estaba casado con Elizabeth, quien también pertenecía a la familia de Aarón. Era gente buena, temerosa de Dios, que servía en el templo. Pastor, ¿y por qué usted resalta eso? Porque a veces la gente tiene problemas para entender algunas dificultades por las que determinada gente tiene que pasar. Era gente buena, temerosa de Dios, que servía en el templo de Dios. ¿Qué situación afectaba a este matrimonio? Que no habían tenido hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada. No sabemos cómo se determinó eso. No tenemos la razón que explique
este diagnóstico, pero lo cierto es que estaba claro a la luz del verso 7 de ese capítulo 1 que Elizabeth no podía quedar embarazada. Esta situación de Zacarías y Elizabeth es difícil de entender a la luz del pensamiento judío de la época, porque de la misma manera que sucede hoy, muchas personas consideran que la gente buena y de Dios no tiene problemas. Y eso lamentablemente hay que decirle a la gente, eso no es verdad. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar eso. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. No dijo que un tipo de gente sí y otro tipo de gente no. Simplemente dijo, en el mundo everybody tendrá aflicciones. Todo el vivo tendrá aflicciones. Todo el que pasa por la tierra tendrá aflicciones. Es una advertencia en general para todo el mundo de que podían pasar por momentos difíciles. Por eso, cuando algo o alguien está ofreciendo de que usted aquí en esta tierra nunca experimentará un dolor, una dificultad, un problema, ya usted lo puede etiquetar como un engañador. Ahora bien, la ventaja del que le sirve a Dios, porque hay ventaja, es precisamente su relación con Dios. Tenemos el conocimiento de Dios que nos permite estar confiados en el tiempo de dificultad y nos ayuda a tener esperanza aun cuando humanamente nuestro problema no tiene solución. Y eso es importante resaltarlo. El que tiene comunión con Dios tiene ese conocimiento de Dios que le permite alimentar su fe, afirmarse en las promesas y tener la esperanza de que Dios puede cambiar las cosas alrededor de su vida. Eso no lo tiene la otra gente. Eso no lo tiene la gente que está lejos de Dios, que está separada de Dios. Y esa condición nos permite estar confiados aún en tiempo de dificultad y nos ayuda a mantenernos esperanzados aunque no veamos aparente solución al problema por el que estamos pasando. Hay situaciones difíciles en la vida de una persona, pero a veces las situaciones difíciles, además de lo difícil que son, pueden ser vergonzosas en el contexto social o cultural donde nos estemos desarrollando. Zacarías y Elizabeth no podían tener descendencia. En ese tiempo eso era más fuerte que lo que puede ser hoy. No podían tener descendencia y para muchos en ese tiempo y también hoy era una señal de maldición o simplemente de que no tenían la bendición de Dios para sus vidas. Y aquí el Espíritu Santo ministró algo a mi espíritu que quiero resaltar. Y es que cuidemos, tengamos mucho cuidado de no evaluar el éxito de nuestra vida en función de los valores que el sistema mundano utiliza. Yo no puedo determinar si soy exitoso por lo que los parámetros del mundo digan. Yo tengo que evaluar mi vida y el éxito que he tenido en la vida en función de los valores del reino de Dios. Pastor, ¿y qué significa eso? Tú no te puedes estar comparando con un pecador. Tú no puedes cometer el error de Asaf, el salmista, que dice que por poco resbalaban sus pies cuando se quedó viendo la prosperidad del impío. Yo le voy a decir algo. Para yo montarme en el primer vehículo de 4 ruedas, tuve que orar mucho. Y llegó un momento que yo tenía mi quille con Dios.
Porque yo veía tanta gente mala que de repente andaba montado. Y yo decía, pero Señor, ¿y dónde que ellos consiguen que yo no puedo ir? ¿Habrá alguien aquí que le ha pasado algo así? Ese fue el error de Asaf, porque se quedó mirando la prosperidad del impío y evaluando su vida. Es interesantísimo ese salmo, creo que es el 73. Él se queda evaluando su vida en función de los valores materiales, los valores del mundo. Tú no puedes evaluar tu vida en función de los valores del mundo. Tú tienes que evaluar tu vida en función de los valores del reino, en los valores del propósito de Dios para contigo. Y si eso te da positivo, alaba y glorifica el nombre del Señor, porque tú estás bien, aunque el mundo diga que tú estás mal. Zacarías y Elizabeth se hicieron ancianos, y aunque no tenían hijos, era una pareja bendecida por Dios. ¿Qué sucedió con Zacarías y Elizabeth con el paso del tiempo? Probablemente aceptaron la imposibilidad que tenían para tener hijos. Quizás, como decía nuestra hermana Rosa Karina, dejaron de orar y se resignaron a quedarse así sin hijos. Nos pasa a todos, nos ha pasado probablemente a muchos. Ya yo he orado mucho por fulano. Ya yo he clamado mucho, he dado muchas rodillas, como decimos en el lenguaje pentecostal. He hecho mucho cilicio y Dios no ha hecho nada por mí. Dios ni siquiera me ha dicho aguántate. Y yo estoy aquí esperando y el tiempo pasa. Y es importante esto porque uno comienza a mostrar ansiedad y urgencia porque a los ojos del mundo, conforme a los valores del mundo, uno se está quedando atrás. Uno va a perder la oportunidad y yo tengo muchos testimonios de eso. Muchos testimonios de eso. Y uno de ellos era cuando nosotros en el ministerio estábamos orando por una emisora queríamos. No le pedíamos mucho al Señor. Y recuerdo la primera vez que intentamos comprar una emisora, hicimos un club de 1,000 personas de 1,000 pesos, porque con eso juntábamos, creo que era 1,000,000 de pesos para comprarla. Y no pudimos, solamente llegaron como 100 o 150 gente. Qué frustración, qué congoja, Señor. Gente que llegó último tiene y nosotros no. Pero el problema es que el éxito no se mide conforme a los valores ni al tiempo del mundo. Se mide conforme a los valores del reino y conforme al propósito que Dios tenga contigo. Zacarías y Elizabeth quizás ya no oraban por este problema. Es posible que ya habían perdido la fe en que Dios iba a intervenir en eso. Y dice Lucas que estaba Zacarías en el servicio, como sucede cuando Dios decide manifestar su gloria en su vida. Y como sucede en los casos de muchas personas, cosas inusuales de repente comenzaron a pasar en su vida porque había llegado el kairos de Dios, el tiempo en que Dios se iba a manifestar. Mire cómo lo dice a partir del verso 8 de este capítulo 1. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando.
Yo sé que mucha gente lee eso y dice, ¿y dónde está lo especial, pastor? Pero todo eso es especial, lo que está diciendo ahí. Todo eso es especial. Y dice el verso 11, y mientras Zacarías estaba en el santuario, en esa atmósfera de gloria, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Oh, gloria a Dios. Y ustedes me dirán, pastor, ¿y cuáles fueron las cosas inusuales? El ángel. No, antes de aparecer el ángel pasaron una serie de cosas inusuales en la vida de Zacarías. Número 1, su grupo sacerdotal le tocó servir en el templo. Eso no pasaba siempre. Desde los tiempos de David, los sacerdotes servían en tiempos específicos. Solamente en la Pascua, el Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos, todos los sacerdotes servían juntos. Pero el resto del año, cada una de las 24 clases ministraban una semana cada 6 meses. Zacarías estaba ahora, de repente, sirviendo en el templo, en una de las semanas que le correspondía. Y después de este tiempo regresaría a su casa. No era usual estar en el templo. No era usual que le tocara servir. Pero como dice el verso 8, cierto día, que no estaba en la agenda de Zacarías, que no estaba en la agenda de la gente que lo observaba y quizás lamentaba su condición. Cierto día, cosas extrañas comenzaron a pasar en la vida de este hombre común y corriente. Segundo, a Zacarías le tocó entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. En el periodo de la gracia, en la dispensación de la gracia en la que nosotros vivimos, es muy comprensible nosotros tener acceso al Señor, orar, clamar a Dios, servir en el culto, participar de la alabanza. Eso es sencillo, pero no en ese tiempo. Solamente le tocaba a los sacerdotes. Y de los que le tocaba servir en el templo, solamente a uno, echando suerte, le tocaba. Habían sacerdotes que nunca en su existencia le tocaba entrar y servir de esa manera, entrar en el santuario y quemar el incienso. Se pasaban la vida y nunca le tocaba participar de eso. Era algo especial. Y ese día, cierto día, como dice esta versión, le tocó entrar en el santuario del Señor. Impresionante. Impresionante. Y le tocó la suerte de servir y quemar el incienso. Y le tocó la bendición que afuera la multitud estaba orando a la hora del incienso. Le estoy mencionando ya 3 cosas que no pasaban. Pero cierto día, que no estaba en la mente de los hombres, cosas extrañas comenzaron a moverse en el mundo espiritual a favor de un hombre y de una mujer que tenían una petición delante del Señor. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Puede ser que en un momento, un día como hoy, el viento de Dios esté comenzando a soplar a favor tuyo y tú no lo has notado. Y yo te digo en esta noche, detente y mira, porque es probable que Dios esté poniendo cosas en orden. Tercera cosa, se le apareció un ángel, o cuarta, específicamente el ángel Gabriel. Verso 12, cuando Zacarías lo vio, capítulo 1, verso 12, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo
y lo llamarás Juan. Verso 18, Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro que ocurrirá esto? Ya soy muy viejo, un anciano, y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Dios quien me envió a darte esta buena noticia. Y yo no sé si usted lo nota, pero Gabriel no entra a lidiar con la duda de Zacarías. Gabriel se limita a dar el mensaje. Porque muchas veces podemos los mensajeros confundirnos en cuanto a la asignación que tenemos. Hay que aprender que los mensajes de parte de Dios no tienen ninguna parte de negociación. Simplemente son decretos, son absolutos de Dios. Porque para Dios no hay nada que pueda imposibilitar el cumplimiento de lo que Él ha establecido. Aleluya, aleluya, aleluya. Gabriel nos dice: vamos a ver si tú funciona. Gabriel simplemente le dice: mira, yo soy Gabriel y vengo de la presencia de Dios. Y él fue quien me dijo que te dijera esta buena noticia. Se acabó tu lamento. Se acabó tu lloro. Se acabó tu tristeza. Se acabó tu gemir. Viene tiempo de refrigerio. Y yo sentía mientras el Espíritu me daba esta palabra que hay gente que hoy es el mensaje que necesitan escuchar. Se acabó el lamento, se terminó el lloro, se acabó el desierto. Viene buena noticia. La oración que quizás había sido olvidada por Zacarías, de repente Dios lo sorprende trayendo la buena noticia para su vida. A ti se te puede olvidar o te puedes cansar de orar, pero Dios no se olvida de lo que tú le has pedido. A ti se te puede olvidar o cansar ver la imposibilidad en la perspectiva de lo que el hombre, lo que el ser humano puede hacer, pero a Dios no se le olvida. Dios sabe que tienes una necesidad, Dios sabe que tienes un dolor, Dios sabe que tienes una angustia, Dios sabe que te duele, Dios sabe que te preocupa, Dios sabe que has gemido y has llorado delante de su presencia, que has mojado la almohada una y otras veces clamando por eso. Dios lo sabe. Porque Él no se ha olvidado de ti. Y yo no pretendo extenderme mucho, sino que quiero afirmar dos conclusiones fundamentales de esta parte de este pasaje que sintetiza lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu. La gente común, aún en aquellos días, y aún aquellos que dicen que nos aman, que nos tienen pendiente, que son nuestros familiares, pueden llegar a olvidarse de nosotros. La gente se olvida del otro. Hay gente que te dice: yo estoy contigo, yo te amo. Sobre todo cuando tú sufres una pérdida, cuenta conmigo para lo que sea. ¿Usted no ha escuchado esa expresión? Cualquier cosa, llámame. Pero la realidad es que la gente se olvida de lo que dice, de lo que promete y de lo que en palabras pretende hacer. La gente común, aún los que dicen que nos aman, aún los que dicen que somos importantes para ellos, que nos tienen pendientes, que son nuestra familia,
la gente común puede olvidarse de nosotros. Y hay gente que se siente muy decepcionada y pierde la fe y se frustra, cae en depresión porque dicen, fulano, yo que confiaba tanto en fulano, yo que tenía tanta fe en lo que Mengano podía hacer por mí, o fulana me dijo que iba a hacer por mí, oh, mamá se murió y dijo que iba a estar conmigo y no estuvo, papá se murió y dijo que iba a estar conmigo y no estuvo, dijo que me iba a ayudar en esta enfermedad o cuando yo tuviera una necesidad, y le llamo y no me toma el teléfono, y eso es frustrante. A usted lo deprime eso, porque todo el mundo puede tener la tendencia a olvidarse de lo que promete y no cumplir con aquello que ha dicho. Pero yo he venido a decirte, Dios, pero Dios, quien con su gran amor con que nos amó, nos ha hecho grandísimas y preciosas promesas. Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Nosotros podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios no se olvida de nosotros. Y por eso me gustan tanto las palabras del profeta que Dios le da al profeta Isaías para su pueblo en el capítulo 49, verso 13 al 15, porque creo que son muy contundentes para explicar esto cuando dice, pero Sión dijo, Sión se está refiriendo al pueblo de Dios. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y Dios respondió, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Lo normal es que no. Pero aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, porque tú eres mi pueblo, tú eres mío. Hay un pacto contigo. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted sabía eso. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y eso tenemos que decirlo fuerte y claro, porque Satanás nos abruma con informaciones, con fake news, diciéndonos que Dios se olvidó de nosotros. Desde que nos pasa cualquier bobería, ese es el primer pensamiento que viene a nuestra mente. Ay, no me han dado el doble sueldo, Dios se olvidó de mí. Pero varón, estamos a 4, 5. Ay, voy a terminar este año en negativo, pero falta casi el mes entero. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios no necesita una semana ni un mes. Dios puede hacerlo en horas. Él puede cambiar dramáticamente tu situación. Pero nosotros nos da una gripe mala y ya estamos dudando del amor y la fidelidad de Dios. Nos duele la cabeza y ya estamos dudando del amor y la fidelidad de Dios. Pasa un día con un problema y ya estamos poniendo en duda todo el tiempo que Dios se ha pasado resolviendo, supliendo, bendiciendo, abriendo puertas, trayendo cosas a nuestra vida. Pero por un problemita nosotros nos olvidamos y comenzamos a claudicar en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, comenzamos a claudicar. Y tenemos que entender que Dios no se olvida de nosotros. Dios puede guardar silencio por un momento, pero Dios no se olvida de nosotros. Dios puede tomarse un tiempo para esperar, pero Dios no se olvida de nosotros. En segundo lugar, Zacarías y Elizabeth vieron los años pasar sin Dios responder su petición, pero eso no afectó su servicio a Dios. Y este es un punto muy importante. Hay gente que cuando tienen una petición y no llega la respuesta en el tiempo que ellos esperan, se retiran de la fe, abandonan al Señor, dejan de venir a la iglesia. Dicen, no, es que el Señor le responde a todo el mundo. Todos los martes yo oigo testimonio ahí. Y a mí me duele la mano de escribir la petición ya ahí. Ya yo no hallo qué hacer.
Y yo oigo siempre, yo quisiera que, yo quiero testificar. Pero no, el Señor le responde a todo el mundo. Usted sabe a quién se parece eso, ¿verdad? Al paralítico que estaba allá en Bethesda. Cuando Cristo llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? En vez de decir que sí de una vez, él empezó a decir, no, aquí hay carita. Aquí hay unos tigres que se meten adelante. Y nadie me ayuda. Aquí estoy yo, la oveja negra. A mí. Y Cristo no le estaba pidiendo si a él lo tomaban en cuenta o no le estaban tomando en cuenta. Cristo no le estaba preguntando si a él le dolía o no le dolía. A Cristo no le importaba todas esas raíces de amargura que le tenían entenebrecido el corazón. Cristo lo que le preguntó es, ¿tú quieres ser sano? Llegó tu kairos. Llegó tu tiempo. Solo quiero que recibas lo que tengo para ti. Aleluya. Aleluya. Zacarías y Elizabeth vivieron los años, o vieron los años pasar, vivieron años de frustración aparente. No vieron la respuesta de Dios en mucho tiempo, pero eso no afectó su servicio. Por eso cuando llega el tiempo del cumplimiento de la promesa, ¿dónde estaba Zacarías? Sirviendo en el templo. Sirviendo en el templo. Ah, pero hasta que Dios no me dé un trabajo, yo no soy Ujiel. Hasta que Dios no me dé un esposo, no canto. Sí, porque pensamos que vamos a chantajear al Señor. Dios no acepta chantaje. Yo me lamento escuchar tanta gente predicando chantaje a Dios. A Dios yo le vengo siempre por abajito. Por favor, si tú quieres, si tú tienes misericordia, mira, Señor, yo te amo mucho. Pero yo no le puedo exigir a Dios porque Él todo lo que hace por nosotros lo hace por amor, por misericordia y porque Él quiere tener misericordia de nosotros. No chantajea a Dios. Zacarías y Elizabeth, a pesar del tiempo, eso no afectó su servicio a Dios. Hermano y amigo que me escucha, no le servimos a Dios por los beneficios que recibimos de Él. Le servimos a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Porque Él nos envió el Salvador, porque Él ha perdonado nuestro pecado, porque Él nos ha libertado de nuestras ataduras espirituales, porque Él nos ha dado salvación, porque Él nos ha dado garantía de vida eterna. Por eso le servimos al Señor. El Señor puede no darnos nada de ahora en adelante y nosotros le debemos suficiente para servirle en espíritu y en verdad todo el resto de nuestra vida. Aleluya. Si tú crees eso, di amén. No permitas que una dificultad o una aparente tardanza en Dios responder tu petición arruine tu fe. No lo permita. Tienes que seguir creyendo. Sigue creyendo hasta el final. Debemos entender que Dios no se olvida de las oraciones pasadas. Hace 2 o 3 domingos deben ser. Y estando en los Estados Unidos, alguien me refirió a ese testimonio. Cuando estoy haciendo el llamado en la romana, de repente se levanta un hombre, para mí joven, lo que pasa es que ya yo no sé por qué. Estoy analizando eso, porque yo me estoy hallando más y más a la gente joven. Cuando Rosa Karina dijo que ella nació después del 84, en el 87 calculé yo. Yo me gradué de profesional en el 87. Pero me impactó ese domingo, estamos haciendo el llamado y pasa un joven y yo veo su rostro y él pasa impactado a convertirse a Cristo. Usted sabe que el altar de la romana es bajito, uno baja
y uno se pone muy cerca de la gente. Y veo el rostro, inmediatamente la computadora pastoral comenzó a buscarlo en el archivo. Esa cara se me parece a alguien. Y en segundo el Espíritu Santo trajo a mi mente: era el hijo de una hermana. Un muchacho que cuando adolescente había estado en la iglesia. De repente se apartó del Señor y comenzó a llevarse el mundo por delante. Su madre estaba enferma y anciana y me decía: pastor, yo no quiero morir sin que mi hijo vuelva al camino del Señor. Ay, pastor, lo único que le temo a la muerte. Ella estaba muy enferma, creo que de diabetes, si mal no recuerdo. Estaba muy avanzada. Y ella me decía: yo sé que mi partida, a menos que el Señor decida sanarme, mi partida está cerca, pastor. Pero lo que me llena de ansiedad y agonía es que mi hijo, ¿qué va a pasar con mi hijo? Un muchacho que le enseñamos la palabra, iba conmigo a la iglesia, pastor. Y yo le dije una vez, ya cuando estaba en las últimas, le dije: sierva, confía en el Señor. Las promesas de Dios son fieles. Usted ha hecho todo lo que usted ha podido, pero esa petición déjela delante del trono de la gracia y la misericordia. Ese domingo, cuando ese muchacho pasó y mi computadora lo identificó, le dije a la iglesia: he aquí una petición contestada de una mujer que hace años está en la presencia de Dios, pero a Dios no se le olvidó cumplir su promesa con su sierva. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios no se olvida de las peticiones pasadas. Lo que parece ser una larga espera o desatención de parte de Dios, a menudo solamente es un perfecto control del tiempo. Un manejo de lo que se conoce como el kairos de Dios, el tiempo perfecto en que deben ocurrir las cosas para que se cumpla el propósito de Dios. Hay gente que Dios tiene que dejar lo que se traye. Para que usted sepa que por pisos rebalosos y mojados no se camina ni se corre. Hay gente que son prudentes y entienden con una explicación: mira, ese piso, si tú corres te va a estrellar. Y hay gente muy prudente que dice: ok, está bien, me voy a ir por otro lado. Eso es la minoría. La mayoría dice: no, yo voy a pasar a ver si es verdad. Y tituá. Entonces aprenden. Y eso vive pasando con nosotros. Dios tiene que permitir que vivamos procesos de angustia, de dolor, de tristeza, de tropezones en nuestra vida para que podamos levantar cabeza. Porque nos convertimos en necios, aferrados a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias ideas de cómo deben ser las cosas, ignorando que Dios tiene un tiempo y que Dios tiene un orden para su perfecta voluntad cumplirse en nuestras vidas. Debemos entender que Dios no se olvida de nosotros. Debemos entender que lo que parece una espera larga, a menudo simplemente es un tiempo o un proceso a través del cual Dios nos va a madurar para poder glorificarse en nuestras vidas. No pretendo extenderme, pero yo le sugiero que estudie la vida de José en el libro de Génesis, el hijo de Jacob, el que vendieron como esclavo, el que metieron en una cisterna. El más querido de la familia de Jacob en un momento, y junto a su hermano, los dos más queridos de un familión de más de 10 personas. Cuando José cae en la primera etapa de la crisis, que sus hermanos lo venden, lo meten en la cisterna y lo venden. José era un imberbe, un niño mimado de su casa. Un neófito en todas las cosas. Pero en ese día en que cayó en la cisterna, comenzó
un proceso de maduración. Porque el plan que Dios tenía no era para un niño mimado, era para un hombre procesado. Aleluya. A veces queremos que Dios nos lleve a los grandes proyectos, a las grandes cosas. Pero para ir a determinados niveles hay que ser capacitado en el fuego de la prueba. Ah, pastor, ahí viene usted con su masoquismo cristiano. No es masoquismo cristiano. Para tú poder desarrollar una función gerencial en cualquier empresa de esta tierra, tú tienes que ir a un centro universitario, capacitarte, cumplir unos años de aprendizaje en el ejercicio de esa carrera. Y cuando tú has dado la medida, entonces te consideran para los puestos importantes. Porque de lo contrario, nadie quiere, ningún accionista quiere colocar al frente de su empresa, donde están sus inversiones, a un pusilánime, a un falta de carácter, a uno que se deja amedrentar por cualquier dificultad. Quiere una gente con temple, una gente con capacidad, una gente con inteligencia, una gente con conocimiento que pueda garantizar el éxito de esa gran empresa. A José Dios tuvo que procesarlo, porque lo que Dios tenía para él requería un hombre madurado en el fuego de la prueba. No es masoquismo, es entendimiento de los procesos. Y por eso Dios no puede hacer las cosas en el tiempo que nosotros entendemos que debe hacerla. Dios no solamente está viendo lo que está de frente, Dios está mirando lo que viene después. Por tanto, yo no puedo insistir en tratar de entender por qué Dios todavía no ha hecho lo que le he pedido. Yo lo que tengo es que mantener viva la fe. Aquel que ha prometido, Él cumplirá. Aquel que lo ha dicho, Él lo hará. Él no tiene nada que se lo impida. Por tanto, solo está esperando el tiempo en que yo esté capacitado para recibir la respuesta que estoy esperando. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Dios no se olvida de ti. No le permitas al diablo sembrar ese pensamiento en tu mente y en tu corazón. Dios no se olvida de ti. Ah, pastor, pero yo quiero que enderece ese muchacho ahora. No, quizá el Señor va a dejar que tenga 2 o 3 huesos rotos. ¿Para qué? Para que deje de hacer maroma. Y va a tener que procesarlo para que tenga madurez. ¿Cuánta gente me dice, ay pastor, si yo hubiera conocido la palabra en otros tiempos, no me doy tantos tropezones? Sí, pero los tropezones fueron los que te hicieron mirar para arriba. Muy poca gente viene al Señor por las buenas. La mayoría de la gente viene en medio de una crisis. Yo felicito a los que vienen al Señor por las buenas y en el buen tiempo. Yo los felicito, pero lo que yo veo es que de 10, 9 vienen con el clavo adentro. Con una queja y un lloro, con una tribulación, porque están desesperados y se dan cuenta que nadie los puede ayudar. Y entonces, como hizo Nabucodonosor, levantan su mirada al cielo y piden la ayuda del Señor. Lo ideal fuera que entendiéramos en las buenas, en el buen tiempo. Pero la mayoría tenemos que vivir dificultades para entender que el cielo gobierna, que Dios tiene el control de todo lo que existe y de todo lo que hay. Dios no se olvida de ti. No hay olvido en Dios, no hay capacidad en Dios de olvidarse de nada. No hay posibilidad alguna de que Dios se olvide de nuestras peticiones. Pero Dios va a trabajar con nosotros para que su propósito se cumpla en nosotros.
Termino diciéndole a los amigos que están aquí o a la distancia, las personas no evangélicas que me escuchan dentro y fuera de este templo, Dios no se olvida de sus hijos, pero eso vale para aquellos que tienen una relación con Él. Dios no se olvida de sus hijos, pero eso vale para aquellos que tienen una relación con Él. Y hay que repetir eso porque tenemos una especie de sincretismo religioso donde hay gente que cuando tú lo oyes hablando tú crees que le sirven al Señor, pero no tienen ningún compromiso con el Señor y esperan que Dios les resuelva todos sus problemas. Dios no se olvida de sus hijos, pero primero hay que ser hijo y hay que tener una relación con Él. Me sorprende que tanta gente hoy quiera recibir los beneficios y la cobertura de Dios, pero ni siquiera en Navidad busca sinceramente a Dios. Usted ve a la gente esperando que Dios lo ayude. Ay, Dios, dame doble sueldo, triple sueldo, bono navideño y todo eso. Dame una brisita, Señor. Pero ni siquiera en Navidad se acuerdan de Dios. No le buscan, no le sirven, no analizan su vida para ver si su conducta es conforme a los mandamientos del Señor. Y yo estoy aquí como instrumento de Dios para decirle, amigo o amiga, tienes una maravillosa oportunidad de comenzar una relación con Dios. Una relación con Dios que comienza aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Eso es convertirse a Cristo. Y es sencillo. Solo tienes que pasar al frente si estás aquí o llamarnos si estás a la distancia. Nosotros oraremos por ti, te guiaremos en una oración de confesión y comenzarás una relación con Dios. Entonces podrás decir, Dios no se olvidará de mis peticiones. Yo te garantizo que será la más sabia de todas las decisiones que puedas tomar en toda tu vida. Y espero que la tomes hoy. Que Dios te bendiga.